Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 14 de noviembre del año 22. Este fin de semana, aunque ustedes no lo sepan, hemos rejuvenecido todos unos 20 años, que además nos viene muy bien. Entre que en la televisión no han parado de emitir las imágenes del Prestige y programas sobre el Prestige y reportajes sobre el Prestige, y la manifestación de ayer domingo en Madrid llamando asesinos a dirigentes del Partido Popular ha sido como viajar en el tiempo, hasta la etapa pre-gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aquella etapa en la que la izquierda política y mediática preparó el terreno para lo que iba a venir después. En la reposición de este fin de semana no han faltado tampoco algunos de los personajes míticos de la primera temporada pre-Zapatero, que en esta secuela han vuelto a aparecer una vez más en el momento oportuno detrás de la pancarta. Personajes míticos como Pedro Almodóvar. Estos que nos gobiernan, que son tan constitucionalistas, que miren la Constitución, que es que tenemos derecho a esa sanidad. El corte de sonido que acaban de escuchar no es del año 2003 o 2004, es de ayer. Estos que nos gobierna se refiere, supongo, Almodóvar, a Isabel Díaz Ayuso, porque cuando a España la gobierna la izquierda, las manifestaciones solo se hacen contra gobiernos regionales siempre que estén gobernados por el Partido Popular. Los gritos que van a escuchar a continuación tampoco son de hace 20 años. No es que estén llamando asesino a Aznar por lo de Irak. No, ahora la asesina es Díaz Ayuso, supongo que por lo de Ucrania. Y por si no hubiera quedado claro, a la asesina Díaz Ayuso, si no la pueden echar por las urnas en mayo, pues se intentará por otros modos. No vamos a detenernos, que lo oigan en la Comunidad de Madrid, no nos vamos a parar, vamos a seguir luchando. Y si no los tumbamos en el mes de mayo, vamos a seguir en la calle hasta el último aliento de nuestra vida. Vamos a ganar esto. ¡Sí se puede, vecinos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pues el sí se puede, que es un lema como otro cualquiera. Es verdad que coincide con los de Podemos, pero la manifestación de ayer no era partidista ni estaba politizada. Supongo que si Ayuso gana las elecciones en mayo, estos que estaban diciendo lo que acaban de escuchar decretarán entonces una alerta antifascista y seguirán calentando la calle para ver si tienen más fortuna en las elecciones siguientes, que serán las generales en noviembre o diciembre de 2023, cuando las convoque Pedro Sánchez. La verdad es que vivimos en un déjà vu constante en el que se repiten algunos patrones de una forma tan milimétrica que resulta difícil pensar que esto no responde a una elaboración de un guión prefabricado. Y les voy a poner un ejemplo para que vean que no exagero. Y no me tengo que ir ya a tiempos del Prestige, ni del no a la guerra, ni de asesinos del PP de hace 20 años o de hace 20 horas. ¿Recuerdan lo que sucedió hace 2 semanas? El lunes 24 de octubre, el diario El País abrió su portada con un llamativo titular: El gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición. Y el subtítulo de esa información decía: Esquerra, cuyo voto es imprescindible, avisa de que no se conformará con una reforma menor. En las horas y los días siguientes a esta información, los ministros sanchistas del gobierno se esforzaron por negar la noticia, pero sin llegar a negarla. Me explico. El sanchismo no podía reconocer que efectivamente se iba a rebajar el delito de sedición porque eso suponía poner en peligro la negociación con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo el sanchismo tampoco podía negar esa rebaja de ese delito de sedición porque entonces los que se iban a enfadar eran sus socios de Esquerra. Y entonces lo negaron pero sin negarlo.
no, si querer queremos, pero es que los números no dan, las mayorías no dan. En pleno embolado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se quitó de en medio y se marchó de gira por África, que le llevó a Kenia, a Sudáfrica, a Senegal, aunque no estuviera nunca en Senegal, y no regresó hasta el viernes 28. Un día antes, el jueves 27, durante la celebración del debate de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció, en respuesta a un diputado de Esquerra, que el gobierno, a pesar de lo que habían dicho otros compañeros suyos, sí iba a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Montero lo anunció y luego rectificó. En algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más. Para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase, y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Pero la rectificación llegaba ya tarde porque el escándalo mediático y sobre todo entre los votantes de derechas fue tan mayúsculo que a Alberto Núñez Feijóo no le quedó más remedio que romper sus negociaciones con Pedro Sánchez. ¿Cómo poder pactar la renovación del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está pactando cargarse el delito de sedición? En Moncloa lo que dijeron fue: el PP tiene mucha cara. Se han cargado el pacto para renovar el Poder Judicial con la excusa de que íbamos a pactar algo de sedición con Esquerra. En realidad es que Núñez Feijóo, dijeron desde el PSOE, no ha podido con las presiones de Ayuso y de Federico Jiménez Los Santos. Pues una semana después, el jueves 10 de noviembre, se obró el milagro y lo que era una cochina mentira del Partido Popular para ponerla de excusa y romperlo del Pacto por la Justicia, se convirtió en una realidad que el pasmo es que se asume con bastante naturalidad a nivel político y mediático. Es decir, te pasas la semana acusando al PP de mentir por lo de sedición y luego vas y un jueves por la noche cualquiera, en La Sexta, anuncias esto. ¿Usted va a reformar el delito de sedición? Sí, lo vamos a hacer. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. ¿Mañana en el Congreso? En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza. Y efectivamente, el viernes pasado, el PSOE y Podemos presentaron esa iniciativa en el Congreso para reformar el delito de sedición. Reformar, decían. Y los mismos que acusaban a Feijóo y al PP y a la derecha mediática de inventarnos lo de la sedición y el pacto con Esquerra, como excusa para que no se hiciera el apaño de la justicia, ahora asumen sin sonrojarse el cambio de discurso. Oye, pero en 24 horas, ¿eh? Y es que no se les mueve una ceja, porque escuchen lo que han dicho hoy desde la parte sanchista del gobierno Isabel Rodríguez, Teresa Rivera, Félix Bolaños. Siempre dijimos que el gobierno era partidario de armonizar las penas y homologarnos con los países de nuestro entorno, que no se daban mayorías para llevarlo a cabo, y es cierto que en las últimas semanas hemos escuchado a otros grupos políticos hablar de que estarían dispuestos a avanzar en esa dirección, y por eso se ha llevado adelante. Consolidar una redacción del Código Penal mucho más parecida a la redacción de otros países europeos, es decir, una definición del tipo penal homologable a la mayor parte de los estados de la Unión Europea. Yo creo que lo que hemos hecho es reforzar al Tribunal Supremo, reforzar al sistema judicial español, porque ahora se podrá ver con más facilidad que lo que hicieron los jueces españoles fue aplicar la ley que estaba vigente en ese momento, y que lo que hace el legislativo español es adaptar nuestra ley a Europa. Que Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, que dijo que no se daba la mayoría,
diga que ahora sí se da la mayoría porque lo han estado negociando estas semanas, es decir, que entonces sí era verdad que han estado negociando con Esquerra lo de la sedición, tiene delito, ¿no? Hablando del Código Penal. Pero escuchar a Félix Bolaños decir que lo han hecho para reforzar al Supremo es una forma curiosa de enmascarar la realidad. El problema es que la realidad se termina abriendo camino y no hace falta más que escuchar a los socios de estos ministros que acaban de hablar, que los socios no hablan de armonizar y mucho menos consolidar, y ya ni les cuento reforzar el Supremo, hablan de eliminar. Escuchen, por ejemplo, lo que decía hoy Pere Aragonès, presidente del gobierno catalán, en RAC 1. Nuestro objetivo era derogar la sedición. De hecho, durante mucho tiempo, semanas, hemos escuchado declaraciones de dirigentes de otros partidos independentistas diciéndonos que no había que reformar, que había que conseguir la derogación. Pues ya tenemos la derogación, la eliminación, la supresión, ya se ha conseguido. Ya se ha conseguido. No armonizar, no consolidar, no reforzar. Derogación, eliminación, supresión. Y por si no había quedado claro, escuchen lo que añadía María Teresa Pérez. Si no la conocen, es coportavoz de Podemos en el Congreso. Que, por cierto, es el partido, junto con el PSOE, que ha presentado esa iniciativa legislativa. La derogación del delito de sedición es una muy buena noticia. Creo que era un delito completamente anacrónico y que es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo porque es evidente que los problemas políticos se tienen que solucionar. La derogación del delito de sedición. Así que no se habían recuperado del susto los Paje, Lambán y compañía, los cómplices regionales de Pedro Sánchez, que tienen mucho miedo a que esto le pase factura en mayo. No se habían recuperado del susto cuando volvemos a comenzar otro bucle guionizado por la Moncloa, o al menos eso parece. Porque vean, si no vamos a repetir el mismo modus operandi. Ayer, fin de semana, Pedro Sánchez concede una entrevista en La Vanguardia en la que le preguntan ya no por el delito de sedición, que ya se da por hecho que se va a eliminar, sino por el delito de malversación. Le dice el periodista: hay todavía dirigentes pendientes de juicio por aquellos hechos, algunos acusados de malversación que podrían ir a la cárcel. ¿Se va a modificar la malversación también? Respuesta de nuestro presidente: la propuesta de los dos grupos que sustentan al gobierno es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación. ¿Se acuerdan del titular que les he citado antes del diario El País de hace 2 lunes? ¿El gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición? Pues 15 días después, El País abre hoy con este titular: Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación. Y el subtítulo, también de protagonista, Esquerra. Como hace 15 días, Esquerra enmendará la proposición de ley para rebajar las penas a los condenados y excausados que no se hayan lucrado de la desviación de fondos públicos. Y después de que salga el titular en la prensa escrita, volvemos a escuchar las respuestas que han tenido que dar los ministros sanchistas, tratando otra vez con eufemismos de salir al paso, algunos directamente mintiendo. Escuchen a Àngels Barceló preguntando a Félix Bolaños en la cadena SER. Pues no descarta la reforma del delito de malversación. Bueno, yo en este momento lo que digo es que esperemos a la tramitación parlamentaria. No hay, en este momento, no hay ninguna propuesta. Pero lo han hablado con Esquerra. Esa petición que hace hoy Oriol Junqueras a través de un periódico, ¿se la han hecho llegar a ustedes, Esquerra Republicana de Cataluña? No. ¿Ni están hablando de ello, ni están negociando sobre ello? No. Tampoco estaban negociando sobre lo de sedición y hoy reconoce Isabel Rodríguez que sí, que han cambiado las mayorías porque estaban hablando con Esquerra. Por cierto, Isabel Rodríguez, que en Onda Cero ha dicho que el gobierno tiene algo que ver con esto. No, hombre, por Dios. Es cierto que el texto que se ha presentado no lo ha presentado el Gobierno, es una proposición de ley que ha sido presentada por los dos grupos políticos que conformamos el Gobierno de coalición y, por tanto, no hemos abordado esta otra cuestión. Ojo,
que esto no lo ha presentado el gobierno. Es verdad que lo anunció Pedro Sánchez en una entrevista al presidente del gobierno, pero esto no lo ha presentado el gobierno. Sánchez dijo, mañana estos van a hacer esto. Y la portavoz dice, esto es cosa de los grupos parlamentarios, PSOE y Podemos, que coincide que son también los grupos políticos que conforman el gobierno. Pero es que ni siquiera el tecnicismo le vale, porque la portavoz parlamentaria de Podemos, María Teresa Fernández, cuando le han preguntado por malversación, ha dicho esto. Respecto al delito de malversación, no hay una propuesta concreta, pero si surge una propuesta en ese sentido en la mesa de negociación entre el Estado y Cataluña, pues la estudiaremos con atención, como otros muchos elementos que también se tendrán que analizar y valorar durante la tramitación parlamentaria. Vamos, que la portavoz del Gobierno dice que esto no depende del Gobierno, sino de lo que negocien en el Congreso el PSOE y Podemos dice que esto no depende de lo que se negocie en el Congreso, que esto depende de lo que negocie el Gobierno de España cuando se reúna con el Gobierno de Cataluña. Siendo esto llamativo, tengo que reconocer que para mí lo más llamativo de esta ronda de declaraciones ministeriales ha sido escuchar a la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, justificar la eliminación también del delito de malversación usando los mismos argumentos que utilizaban hoy los podemitas y los separatistas. Escuchemos primero a Pere Aragonès i Jaume Asens. Doncs de la mateixa manera que hem eliminat la sedició. De la misma manera que hemos eliminado la sedición, ahora lo que toca es reformar la malversación para que aquello que no fue delito el 9N y que ahora consideran que sí lo fue el 1 de octubre deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días tenemos que acabar de concretar y que también hay que negociar. Ahora toca abrir esta batalla por la utilización perversa de la malversación. La malversación es un delito fundamental para perseguir la corrupción. Debe seguir existiendo en el Código Penal, evidentemente. Y eso pues creo que no lo pone en duda a nadie. La cuestión es cuando diferenciar cuando hay enriquecimiento personal a cuando no lo hay. Cuando hay lucro personal, no puede ser la respuesta del Código Penal la misma a cuando no hay lucro personal. Y ahora escuchen a Margarita Robles en Antena 3. Yo le voy a contar, si quiere, una experiencia personal mía. Cuando yo preparaba las oposiciones y a lo largo de mi trayectoria como juez en lo penal, que está mucho tiempo, todo el mundo ha visto que la regulación del delito de malversación es una regulación muy desigual, porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. Hay como el político que malversa dinero público para dar un golpe de Estado no se lleva el dinero a su bolsillo, entonces ¿vamos a rebajar la pena de malversación? ¿También? Doña Margarita, de una tacada, qué habilidad, ¿no? Porque se ha cargado usted un delito para librar de la cárcel a José Antonio Griñán, porque total, solo malversó dinero público de los parados andaluces para perpetuar en el poder al PSOE. Por cierto, que al perpetuar en el poder al PSOE, el señor Griñán estuvo ganando mucho dinero como líder de ese poder del PSOE en Andalucía. Y para librar de sus condenas a los que malversaron y malversarán en el futuro dinero público, o bien para convocar un referéndum ilegal, o bien para dar golpes contra el Estado, desde el Estado y contra la unidad de España, pues carguémonos también el delito de malversación. Si total, si podemos librar a Artur Mas, a Aragonès, a Puigdemont, a Junqueras, por lo que han hecho o por lo que pueden hacer, pues estupendo. Y en medio de este follón, para seguir con los paralelismos de los guiones milimétricos de la Moncloa, ¿dónde se ha metido nuestro presidente? ¿Que lanza el titular y luego esconde la mano? Pues para que el calco sea exacto al de hace 2 semanas, se tendría que haber ido a África, pero sería un cantazo, ¿no? Pero no se ha ido a África, se ha ido a Bali, a la cumbre del G20, y luego, por si la cumbre se hacía corta, que se hacía, ha organizado un tour por Corea del Sur.
Así, oye, que corra el viento. Dicen que hay gente con estrella y luego otros que se estrellan. Después de retrasar tantas veces el anuncio, hay que reconocer que menudo día ha elegido Reyes Maroto para hacer oficial que va a ser candidata por el PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría ser riguroso y justo. No sé si el día lo eligió ella o se lo han elegido. Más bien yo creo que lo segundo. Desconfíe, ya podemos hablar de usted como candidata. Desconfíe, candidata Maroto, de los que le empiezan a hacer la campaña. Pregunte a Gabilondo, por si acaso, de cómo le hicieron en la campaña. Porque hace falta tener poco tino, ¿eh? Le preparan desde la Moncloa un acto por todo lo alto para que sea la noticia del día. Le preparan un acto sobre turismo, su negociado, y mandan al acto a 6 ministros. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el de Presidencia Félix Bolaños, la de Educación Pilar Alegría, la portavoz Isabel Rodríguez y hasta el de Cultura y Deporte Miquel Iceta. Y pese a todos estos esfuerzos, pese a llevar tanto tiempo calentando el anuncio, con pistas, con rectificaciones, con desmentidos, llega el día elegido y la noticia de Reyes Maroto, revisen ahora ustedes si quieren la prensa digital, no ocupa un lugar destacado hasta ahora ni en El País. Y en Twitter, pinchazo absoluto también. Claro, es que competir con Ayuso asesina y con lo de malversación, sí, yo sé que usted no quería presentarse, pero ya que se va a presentar, cuando le digan ciertas cosas, vigile, ¿eh? Porque como en mayo tenga usted el mismo éxito, señora Maroto, que hoy en los medios y en las redes sociales, apañado va el PSOE. Y encima ha dicho Juan Lobato que usted ha decidido quedarse 10 años en el PSOE madrileño. A ver si podemos mañana en el Senado preguntarle a la ministra Reyes Maroto si es verdad, como dice Lobato, que su compromiso con Madrid es por los próximos 10 años. Por lo menos para tener el corte, por si hace como Pablo Iglesias. Porque ya no es solo que la candidata de Pedro Sánchez haya pinchado hoy en las portadas y en las redes sociales, sino que en el acto de turismo en el que ella tenía que ser la única estrella, el foco se lo ha robado un actor secundario, el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, que delante de medio gobierno van a escuchar lo que ha dicho. Les tengo que pedir perdón por el sonido, porque hay una parte del audio que suena bien, luego suena regular y luego vuelve a sonar bien. Y es que el señor Juan Cierco, director corporativo de Iberia, aprovechando que estaba ahí la plana mayor del gobierno, ha decidido ponerse y quitarse la mascarilla. Enseguida lo van a entender. Estoy muy contento de que el turismo haya traído tanta atención del gobierno hoy. 7 ministros para hablar de turismo, cuando en la mesa de turismo hemos tenido a 7 ministros preocupados por el turismo. Y una de las preocupaciones que tenemos en el turismo y el sector de las aerolíneas es que no tiene mucho sentido que me ponga a llevar aquí con vosotros esta mascarilla. Ha habido 7 ministros, ninguno la lleva puesta, la tenéis todos, ninguno la lleva puesta. Y cuando subimos un avión, y en un avión de Iberia, un avión de Europa o en un avión que opera desde, para y en España, nos obligan a ponernos la mascarilla. Somos el único país del mundo, aparte de China y alguno otro más, que obligamos a nuestros pasajeros y a nuestros clientes a llevar la mascarilla. No pongo en duda, solo faltaría, no tengo conocimiento al respecto, los criterios científicos que nos hacen mantener esta mascarilla a bordo. Pero cuando ninguno de nuestros países de nuestro entorno, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Reino Unido, tampoco los de largo recorrido en América Latina o en Estados Unidos, ningún país con un nivel de preocupación por los ciudadanos y científico lo suficientemente respetable para poder tomar la decisión de eliminar las mascarillas a bordo, donde tenemos los filtros EPA y tenemos el aire que se regenera como los quirófanos de un hospital, creo que ha llegado el momento en que todos seamos conscientes y levantemos la voz y nos quitemos también a bordo de los aviones la mascarilla, porque ya empieza a afectar al turismo y al negocio. Muchos pasajeros internacionales nos dicen
que prefieren volar con otras aerolíneas o que prefieren volar a otros destinos porque 10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ahora ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no lo quieren hacer. Después de esta pequeña introducción, que creo que es imprescindible. Si el director corporativo de Iberia le roba los aplausos en su gran día, en su gran acto, no sé qué pasará cuando Reyes Maroto se enfrente a Almeida en el debate en las elecciones en Madrid.